Buenas noches. Hoy les voy a realizar una pequeña introducción sobre el tema a tratar, que son las determinantes de la adopción de las normas internacionales de la contabilidad sobre la SNIC y la SNIF por los países en desarrollo. Mi grupo está conformado por Yurisney Hernández Vergara y mi persona Anthony Urueña Yepes. Antes de entrar en materia, les voy a hacer una breve introducción, un breve resumen sobre el objetivo de este documento. El objetivo pues es identificar los factores que probablemente esclarezcan la opción de aplicar las NIC y las NIF adoptadas por los países en desarrollo hasta el año 2008. Para esto se tomó una muestra de 74 países que actualmente están en desarrollo. Los resultados empíricos demostraron que la mayoría de ellos probablemente tienen un alto nivel de crecimiento económico, junto con un sistema jurídico de derecho y un nivel de educación muy avanzado. Ahora les voy a explicar pues los 7 factores que influyen dentro de esta determinante de la adopción de las normas internacionales de la contabilidad. El primer factor es la cultura. En este factor, Hofscher, de 1980, que es un autor de la contabilidad, ha hecho énfasis en que las culturas pueden definir en función en 4 dimensiones principales y que de hecho son muy importantes. La primera dimensión es la medida de energía a distancia, la segunda, el individualismo, la tercera, la masculinidad y la cuarta, la incertidumbre de la evaluación. Para esto se tomó una hipótesis y se puede sacar la siguiente conclusión, que un país con una cultura anglosajona es más probable que adopte la misma. El segundo factor que influye es el crecimiento económico. Los países que han tratado de mejorar sus cuentas mediante la aplicación de criterios de las NIF, después de haber sido desarrollados y elaborados por un organismo de contabilidad de establecimiento de las normas internacionales, estas normas están fuertemente dominadas e inspiradas por ciertos hechos de los países desarrollados. ¿Esto qué quiere decir? Que de estos estudios se sacó una muestra y se concluyó que la composición y estructura de las NIF aparece claramente que los países desarrollados son más predominantes con respecto a los países en desarrollo. Para esto, la hipótesis que podemos concluir de este crecimiento económico es que un país con un crecimiento económico es más alto y propenso a adoptar las NIF. El tercer factor es la disponibilidad del mercado de capitales. En este factor, el autor Gray y Reitbaum de 1997 han señalado que los inversionistas necesitan constantemente información sofisticada para poder analizar las oportunidades de inversión y a su vez optimizar sus opciones. Esta presión ejercida por el entorno institucional ha llevado a varios países a tomar una mera sustitución de sus normas locales de las NIF. De esta manera, Jan Korsky y Rodney Thomas Shersky del 2006 han demostrado que los países con mercados financieros que están abiertos a los inversionistas extranjeros tienen más probabilidades de adoptar las NIF. La hipótesis que se puede sacar de este tercer factor es que un país con un mercado de capitales es más probable que adoptar las NIF. El cuarto factor es el nivel de estudio. Este factor me llamó mucho la atención, ya que aclara y señala de que las personas que tenemos la oportunidad de ingresar a una institución de educación superior podemos dar opiniones profesionales para aportar a estas normas internacionales. Como cuestión de hecho, estas normas son bastante complejas y su comprensión requiere un conocimiento profundo y detallado. La hipótesis que podemos sacar de este cuarto factor es que un país con un nivel de formación avanzada es más probable que adopten las NIF. El quinto factor es la apertura al mundo exterior.
En este factor, Cook y Wolse de 1990 han sido pioneros en la introducción de los factores ambientales como elementos necesarios para entender los sistemas de contabilidad de distintos países. Uno de los factores que consiste en el nivel de la apertura de la economía al mundo exterior. Eh, Se procura de que uno de estos grados de apertura de economía del país sea mayor al país que está expuesto a presiones externas. Sin duda alguna, la apertura de un país al mundo exterior hace aumentar el crecimiento económico. Pero en este caso se puede indicar de que si los países generan mayores riesgos en aumentar el crecimiento económico, aumenta también la seguridad y la magnitud de la presión internacional. La conclusión o la hipótesis de este quinto factor es que un país abierto al mundo exterior es más probable en adoptar la SNIF. En el factor número 6, que es el sistema legal, Noves de 1998 ha hecho una distinción entre los países que tienen el derecho escrito, donde principalmente los componentes en Europa continental y los países de derecho común que representan el modelo de anglosajón, que es uno de los modelos que se presentan en estas normas internacionales. A pesar de esta controversia internacional vigente con respecto a los sistemas jurídicos, la historia del testimonio de Texon predominó que el sistema legal anglo-saxón, especialmente en los Estados Unidos, es una promoción de una cultura de la contabilidad. Esto se puede explicar que varios impactos han tomado un proceso de amortización contable internacional. Por lo tanto, durante largos años se puede observar que la prevalencia de la importancia americana notable es el cuerpo de estándares internacionales manifestados por el acercamiento de la SNIF y la SNIF. En este caso se puede concluir de que un país con un sistema jurídico común aumenta legalmente a adoptar la SNIF. Y por último tenemos el factor de la política, donde este establece que las normas contables son el producto de una acción política y que reflejan un estado de equilibrio temporal anclada a una lógica y la práctica. Belqui de 1983 hace una sugerencia sobre el nivel de la libertad económica y civil. Él presenta un factor clave en el desarrollo de las prácticas contables. Este autor justifica su opción por el hecho de que un país tiene un bajo nivel de libertad política. Los ciudadanos no podrán elegir a los miembros del gobierno debido a la falta de democracia. En este caso, se puede concluir de que un país que no disfruta de un entorno político favorable, pues no es probable que adopte las NIS. Para esto, pues tenemos que tener un país democrático para que éste adopte las NIF y pueda pertenecer a un país desarrollado como los nombres en esta lista de más de los 100 países que adoptan esta norma. Entre ellos tenemos pues del continente asiático, americano, africano y europeo. Estos son los principales países de que adoptan estas normas y estos factores que les mencioné anteriormente y sus hipótesis de cada factor. Bueno, se puede concluir de que en este caso, pues los 7 factores que son muy importantes para que puedan pertenecer a un país desarrollado y adoptar las normas de la contabilidad. Muchas gracias.